En Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. ¿Qué? Que en Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Comisiones Obreras. Negociamos tu convenio. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hoy queremos recordaros la historia del gran parque público que Alberto Ruiz Gallardón había prometido en 2003 para el distrito de Chamberí, en Madrid, y que se transformó 3 años después, en 2006, en una instalación de golf, o pretendía hacerlo, cuando Esperanza Aguirre le sucedió en la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurrió? Pues nada, que poco a poco, y como un susurro que devino en Galerna, se desató una oleada de protestas en el barrio. Y si me permites, en este punto, nada más empezar, quería hacer un inciso. La historia que traemos hoy a Gente con Clase tiene como trasfondo ingredientes semiocultos y enterrados que de vez en cuando salen a la luz como por casualidad. Porque no existe basura que no huela. Eso pasa actualmente con la aventura de una comisioncilla para el hermano de una manda más en la Comunidad de Madrid. Son relatos que se repiten cíclicamente en el seno del Partido Popular de esta comunidad. El cuento oculto de una lucha de poder, una guerra encarnizada de clanes que nada tiene que ver con la política o con la vida de las instituciones y por el contrario se relaciona mucho más con el saqueo de lo público en nombre de la libertad, curiosamente. Esa historia sucia se contrapone a la pelea de unos cuantos ciudadanos justos, una pelea destinada a fracasar que esta vez, sin embargo, triunfó. Y esa sí es nuestra historia protagonista en este podcast. Hola, ¿qué tal estás? En Gente con Clase aprovechamos cualquier excusa para llevarte al cine, como comprobarás inmediatamente. Volvemos a la sala de proyecciones para comprobar que a veces, no muchas, pero es cierto que algunas veces, las luchas pequeñas, la pelea valiente de gente anónima, personas decididas y determinadas conducen a victorias históricas y ejemplarizantes. Ese es el caso de un grupo de vecinos del madrileño barrio de Chamberí por conseguir el parque público prometido por las instituciones y que se convirtió, o pretendía hacerlo así, en el campo de golf de Esperanza Aguirre y su vicepresidente, Ignacio González. Un negocio redondo para unos pocos de esa empresa, esa mafia conocida como Madrid Sociedad Limitada, que terminó como el Rosario de la Aurora, con Ignacio González en prisión, Aguirre fuera de la política y la enésima vergüenza del Partido Popular de Madrid. Hoy hablamos del tercer depósito del canal de Isabel II de Madrid, gracias al documental De Interés General, que se estrenó en las salas de cine a principios de febrero y que hasta ese momento solo habían podido ver las personas que colaboraron en su financiación a través de crowdfunding. La cinta narra una lucha vecinal con las instituciones a quienes se enfrentaron en los tribunales para demostrar la ilegalidad del campo de golf que se pretendía proyectar sobre estos terrenos históricos del canal. En la peli, los protagonistas, los vecinos que se movilizaron, los vecinos y vecinas, cuentan en primera persona su historia enfrentados a sus antagonistas, como Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González, responsable del canal en ese momento, y algunos secuaces, como el antiguo fiscal anticorrupción, el infausto Manuel Moix. El documental se realiza a partir de entrevistas a personas de la asociación, a vecinos y vecinas, a periodistas, abogados, abogadas, ecologistas, sociólogos y sociólogas. Las palabras de estas personas, todas muy comprometidas con ese proceso, con un proceso muy largo, se van engarzando con imágenes de las manifestaciones, de las mesas redondas, de las noticias en prensa, en las noticias en televisión, dando lugar a una historia caleidoscópica, coherente de esfuerzo y solidaridad. Abarcan con sus observaciones quien aparece en la cinta, quienes aparecen, las intervenciones que realizaron en el terreno social, administrativo, legal, político y vecinal. Hablan todos y todas ellas de la necesidad de buscar la unidad con otras asociaciones, movimientos, plataformas que pueden tener objetivos similares. Ese es el tema de hoy, precisamente, esa convergencia pasada, presente y futura. Acuden a los contactos, en la cinta se ve claramente, con partidos políticos, con otras asociaciones, porque serán su voz en las instituciones, serán su apoyo en la calle. En definitiva, solidaridad en pos de la palabra fetiche de este podcast, de este Gente con Clase, ya sabéis, el bien común. Me ha quedado un poco Walt Disney esta presentación.
En fin, saludos de José Julio Alonso, periodista y miembro del Gabinete de Comunicación Confederal de Comisiones Obreras, y de Miguel del Río, compañero de fatigas, una persona sin cuyo trabajo, sin cuyo esfuerzo, este podcast sería francamente impensable. Bueno, vamos al lío, si os parece, si te parece. Nos acompañan Carmen Ochoa, miembro del colectivo Parque Sí, en Chamberí. Carmen, hola, ¿cómo estás? Días, buenos días. No sé si he dicho alguna exageración, algo impropio o algo indeseable. Corrígelo en este momento o calla para siempre. No calla para siempre, ha sido perfecto. Ha sido una introducción perfecta, muy clara y muy bien, sí. Me alegro. Tenemos con nosotros también a Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la FRAM. ¿Cómo se pronuncia esto? Buf. Es que... Tendríamos que hacer un coloquio para... Bueno, pues hacemos un concurso luego, pero bueno, muchas gracias. Gracias. Eres muy amable. Y Miguel Ángel Sánchez, director del documental que nos trae y nos convoca a todos, de interés general. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Pues bien, dispuesto a pasar un buen rato con todos vosotros. A todas, bienvenidas y gracias por vuestra presencia. Lo dicho, podéis interrumpiros, podéis increparos, con respeto siempre, Aquí somos muy respetuosos, con respeto y cariño. Quiero decir que es un diálogo abierto. Vamos a naturalizar la discrepancia, una vez más, en los debates. A quien quiera coger el guante primero. Acabo de decir que esta historia aparece en The Walt Disney, por aquello del débil que derrota al poderoso y, en fin, una historia un poco grandilocuente contada como la he contado yo, y por estas connotaciones innegables de heroicidad, esos elementos épicos de un grupo de ciudadanos contra las altas esferas y tal. Carmen, seguro que puedes hacer un resumen de aquella epopeya vecinal mucho mejor que el mío. Bueno, es difícil hacer un resumen, date cuenta que son casi 15 años de trabajo. Son 15 años de lucha, efectivamente. Se puede ver parcialmente porque verdaderamente contar los 15 años, y de las cosas que has dicho hay una cosa que a mí me parece muy importante. Seguramente no se hubiese podido llegar a donde llegamos sin la colaboración de toda la gente que has dicho, no solamente la asociación. Nosotras eso desde el principio lo teníamos muy claro, teníamos que pedir ayuda a los partidos, a los sindicatos, a las demás asociaciones vecinales, a las demás asociaciones ecologistas, es decir, que desde el principio, cuando apareció la plataforma contra la privatización del canal, que fue prácticamente a los 2 años de empezar nosotros la batalla, y íbamos juntos porque iban a vender el canal también. Esa era su gran... el futuro, que lo que quería. Nosotros éramos la primera pieza y entonces nos pusimos de acuerdo con comisiones y con toda la gente que formamos aquella plataforma, y desde el principio nos hicimos fuertes en ese sentido. O sea que lo teníamos claro, que solos no podíamos. Pasa que al principio el movimiento fue muy fuerte. Durante unos años, 4 o 5, se mantuvo un movimiento, manifestaciones, concentraciones, fiestas, muy fuerte. Pero claro, 15 años... Agota cualquiera esto. Claro, de batalla. Gente que se iba, gente que tenía hijos, gente que pasaba no sé qué. Entonces subíamos, bajábamos. Lo que pasa es que siempre hubo un mínimo de personas que manteníamos y siempre teníamos un máximo de personas que respondían. Entonces ahí está un poco la posibilidad de ese triunfo al final, ¿no? Porque realmente enfrentarse al Partido Popular en esa época era casi suicida, O sea que tenían un poder absoluto en la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel, como director de la cinta del documental, bueno, hay que decir que tú eres vecino de Chamberí. Sí, yo soy vecino y nacido en Chamberí. Claro, ¿y cómo llega la historia a ti? ¿Cómo suscita el interés y cómo surge la idea de, con ese formato, picando, opinión, testimonio, imagen, cómo surge la idea de armar? Bueno, yo conocía la historia, pero muy vagamente, por ser vecino del barrio. Había paseado por ese parque. Carmen, hay que decir que os veía, pero decía, oye, estos horteras que hacen aquí, ¿qué están gritando? Lo que pasa es que no lo cuenta. Es que es más joven, entonces... que no lo cuenta. No, es más joven. Cuando fue la batalla yo no sé qué estaba Luego haciendo. Ya se Seguro interesó que estaba en Malasaña. Cuando se interesó cuando vio los elementos y dijo, hostia, pues yo aquí sí que puedo hacer algo. Ciertamente, claro, no sabía exactamente lo que había sucedido allí. Claro. Conocía que había unos vecinos que se oponían al proyecto de Esperanza Aguirre. Ese proyecto no me gustaba, que duda cabe. Dábamos vueltas alrededor, como se cuenta luego en el documental, como si aquello fuera un campo de concentración o el patio de una cárcel, sin poder participar, sin poder entrar en esa explanada maravillosa que estaba reservada a unos pocos, ¿no? Pero no sabía, digamos, los detalles, ni me había planteado que a partir de ahí se podía contar una historia, ¿no? Y bueno, a partir de un encuentro un tanto casual, porque el azar no deja de ser un elemento que incide en nuestras vidas mucho más de lo que podría parecer.
Sin duda, Parece una pues, novela. En la vida de cada uno parece una novela de Paul Auster. Efectivamente. Entonces, bueno, pues a través de Carmen Ochoa, que había sido profesora de literatura de Luisa, mi mujer, hace años O sea, en es Durango, una carambola completa. En Durango, profesora en Durango. de repente pues llega a mí esta historia maravillosa y conozco mejor los detalles, me cuentan y me dicen que les gustaría pues escribir en un principio un libro, hacer un documental, bueno, había varias posibilidades. Primero para dejar constancia de toda esa larga lucha de 15 años y luego, en las palabras de Carmen, lo recuerdo perfectamente, para que no nos robaran el relato, es decir, para que otro o otros no pudieran ponerse las medallas de ese parque. Eso es fundamental. Exacto. Es fundamental. A mí me contaba un jefe que tuve en un medio de comunicación, no viene al caso, me decía, la gallina lista, cuando pone el huevo, lo cacarea. Hostia, tú, es básico esto, ¿no? Totalmente. Sobre todo totalmente. porque en ese momento justo estaba Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y parece que ellos iban a regalarnos un parque. Y eso, la verdad, que me puso muy nerviosa, ¿no? Porque, bueno, fue venido del cielo Miguel Ángel. O sea, que sigue porque la verdad que contar la historia tal y como la ha contado a él, a nosotras, bueno, nos ha parecido maravilloso porque Sí. no es el típico documental No. de bustos parlantes. A eso iba, Miguel Ángel, porque esto es una exhaustiva investigación. Se ve, en cuanto tú pasas cuarto de hora, 20 minutos viendo el comienzo del documental, te das cuenta enseguida, y al final la sensación que te queda es que le das un tinte casi de thriller político e incluso psicológico, Sí, también, sí. porque... Sí, yo vi enseguida que la historia era muy rica, que como tú bien has dicho al principio era muy caleidoscópica, tenía muchos lados, tenía muchos prismas. Por un lado, bueno, pues estaba la propia lucha vecinal, ¿no?, de David contra Goliat, pero también había una historia por ahí de thriller político, periodístico, una serie de periodistas que investigaban, que sacaban la basura, como tú decías también. Es decir, había como muchas tramas que confluían en el feliz encuentro también entre la asociación y Manuel Rico y estos periodistas de investigación tan necesarios, tan importantes. Por supuesto. Entonces, en aquella época, mientras yo me planteé si me tiraba o no a la piscina, que fue una Navidad, recuerdo que fue la Navidad de 2019 a 2020, porque claro, también era una historia muy ambiciosa, que yo quería contar bien, no quería hacer un vídeo de 10 minutos, bueno, pues gualtrapa, por así decirlo. Para eso no me pongo. Exacto, si me metía quería hacer, bueno, pues no sabía si un largo en principio, pero sí 60 minutos veía que aquello podía dar. Aquellas Navidades se estrenó El oficial y el espía de Polanski, que habla del caso Dreyfus, que podría ser también Ojo, ¿Dónde vamos? ojo, ¿dónde apuntamos? Polanski y el caso Dave. Bueno. No digo nada. Y de repente recuerdo que cuando hablé con Carmen la primera vez, se lo dije, digo, mira, acabo de ver El oficial y el espía y veo que es una historia que tiene, digamos, muchos puntos en común, porque ahí también es como la historia, en ese caso, de un individuo al que luego se juntan otros, honrados y honestos, que quieren hacer justicia contra un poder corrupto que al principio parece, La carta, además, la carta de Zola, por intocable, ejemplo, ¿no? En total. defensa de Dreyfus. Es un documento impresionante, majestuoso. efectivamente, el yo acuso famoso, ¿no? Efectivamente. Entonces, de repente pensé que tenía en mis manos un conflicto dramático que se podía extrapolar a tantos otros de, bueno, esa lucha de David contra Goliat, de esa necesidad o esa intención saludable, sana, de destapar una injusticia y además, como tú decías al principio, de luchar por el bien común, ¿no? Con lo cual me parecía que era una historia maravillosa y que a través de ese conflicto podía mantener el interés dramático, no solamente informativo, no solamente dar información, sino conseguir la emoción de un largo conflicto, de una larga lucha mantenida en el tiempo, ¿no? Con lo cual me parecía que había todos los ingredientes para hacer una película. Sin duda. Y ahí ya sí que dije, bueno, si no la hago yo, la va a hacer otro, así que me voy a meter directamente porque la historia me tocaba, ¿no? A mucha gente les sorprende porque cuando les dices un documental sobre la historia de un barrio y tal, y bueno, van allí amigos, ¿no? Como un poco porque tienen la obligación, ¿no? Y cuando salen llorando, emocionados, Sí, aplaudiendo, sí ocurre, dando ocurre. las gracias, porque la verdad es que la película está maravillosamente hecha. Es una peli bastante épica, ¿no? Que toca, en fin. Y luego el título. Ahí hay un evidente juego de palabras. No Claro. quiero contarlo yo. Si quiere contarlo Sí, alguien... Sí, sí, sí. De interés general. Es que Esperanza Aguirre tuvo la gracia, ¿no? De Es cuando... que tiene esa cosa, tiene cosa del gracejo madrileño. Sí, total, sí. Entonces, cuando ella puso el campo de golf porque Gallardón no le daba el permiso para hacerlo, pues entonces, como no le daba el permiso para hacerlo, pues lo que decidió es que el campo de golf era de interés general. Y entonces sacó una norma
diciendo ad hoc para habilitar esa acción entonces, zarrapastrosa. Ese campo de golf, o sea, ni siquiera campo de golf, además ella dijo, ese campo de golf no hay ninguno en toda Europa. Entonces todos pensábamos, ¿por qué no habrá ninguno en toda Europa? Solo había visto ella uno en Japón. Pero claro, en Japón lo lógico es que los espacios, digo yo, no sé por qué, pero entonces, de interés general. Y eso a nosotros... ¿De quién fue la idea de interés general, de poner el título? De él. Que para algo es el jefe de la peli. Claro, exactamente. Hubo discusión, porque claro, había gente que decía, hombre, de interés general, parece que... No se va a entender. Que no se va a entender, que es demasiado tal. Por eso pusimos un subtítulo, que era Un barrio por un parque. Bien, para que hay gente que no está en eso, que de verdad podía ser. Eso hacemos los periodistas. Sí. Cuando se nos ocurre un titular para un tema, decimos, bueno, pero lo aclaro en el antetítulo o en la primera frase de la entradilla y ya se entiende todo. Pero yo creo que nos hemos hecho nosotras con ese título, con las palabras, porque las tenía ella, eran de interés general y sin embargo ahora ya de interés general es lo nuestro. Oye, una pregunta. ¿Lo de la distribución de la cinta está resuelto? ¿Cómo va ese asunto? Pues mira, al final... Es una pelea larga y ardua. Yo lo sé, porque... Hemos decidido distribuirla nosotros. Pues ya está. Después de pasar por alguna distribuidora que nos aplaudía la película, pero que nos decía que era muy local. Este ha sido un San Benito que ha tenido el documental muy local. desde el principio. No, esa lucha es universal, pero yo creo que sí. Claro. Bueno, a mí me parecía también que había cierto miedo a molestar al poder. Y en ese sentido, bueno, pues era un poco comprometido, digamos, distribuir la cinta. Con lo cual, al final decidimos distribuirla nosotros y nos está yendo muy bien. Sí. Que conste que nosotros no somos Supermanes ni Superwoman, nos ha parecido muy interesante, nos ha parecido que darle difusión y nos parece que es un proyecto que tiene entreverado, como hemos dicho al principio, un montón de historias que hay que contar. Carmen, supongo que para muchos habría momentos descorazonadores en estos muchos años de pelea. Esa frase, no, ya está, va a pasar lo de siempre. Hombre, es que date cuenta que hemos tenido... y el vértigo de decir, hostia, y si a este tío le metemos en la cárcel, eso también lo... Pues mira, eso no. ¿Qué quieres que te diga? Yo cuando llegó el momento... No me digas que no. No. Mira, a mí me entrevistaron en... No sé si era el intermedio, entonces no era el intermedio, no me acuerdo. Caiga quien caiga, me parece, porque para ver qué habíamos sentido. Y yo dije que realmente me puse a bailar. O sea, es que yo casi no bailé la jota porque no estaba sola en el campo, pero me puse a bailar. Es que me parecía una justicia poética, filosófica, eso moral, ética, y yo me parecía, no sé, yo me sentí en esos momentos francamente bien. Ya. Otra cosa es que luego, por ejemplo, cuando fui a la Comunidad de Madrid, a la comisión de investigación que hacía, por ejemplo, el hermano de Ignacio González, pues francamente me dio pena, porque se veía una persona un poco hundida, ¿no? Pero bueno, lo otro quiere decir que, bueno, había tenido muchos años de nosotras de pelea. Y ahora mismo, si no me equivoco, queda como un año para que el parque de todos los vecinos y vecinas sea una realidad como se planteó en un principio. Luego es verdad que hubo alguna modificación, que participasteis en la redacción definitiva del plan, pero queda nada ya, el último suspiro, ¿no? Pues eso pensábamos, pero date cuenta que hemos terminado las negociaciones hace 2 años y ellos siguen todavía con la palita. Ya, entonces, o sea, va muy lenta las obras. Yo espero cuando lleguen las elecciones lo quieran sacar, entonces... Bueno, te aseguro que sí. Claro, entonces yo imagino, pero, o sea, todo está hecho, es que solamente falta que pongan el dinero necesario para hacerlo. La verdad que es un poco deprimente verlo. La gente pregunta, ¿qué pasa? Hemos escrito varias veces al canal y jamás nos ha respondido. Ya. Mientras que antes teníamos una relación muy fluida. Cuando estaba la anterior corporación municipal, tuvimos una relación con un equipo técnico del canal fantástico. Claro. Quique, sigue siendo... Porque tú estás como cohibido, atemorizado, no has intervenido. No sé si... Los protagonistas son ellos. Ya, bueno. Quería preguntarte, ¿sigue siendo Chamberí el distrito con menos zonas verdes de la capital? Yo creo que sí, que en este momento todavía, porque si bien en el distrito centro hay muy poco suelo para equipamientos, sí tiene más zonas verdes. En el Chamberí sigue estando pues poco dotado en lo que es superficie verde. Pues tenéis todavía el leitmotiv ahí para seguir peleando. Claro. Perfecto. No, pero de todas maneras le has dicho a él, para nosotras pertenecemos a la FRAM, porque nos parece que siempre que tenemos que estar apoyadas y arropadas, y entonces para nosotros la FRAM ha sido un apoyo fantástico siempre, o sea que no... Bueno, porque sepáis que lo que hacéis vosotros, lo que hicisteis en esa cinta, es lo que hace cada día en muchos centros de trabajo un sindicato de clase. Cuando preguntan... ¿Pero para qué sirve un sindicato? Bueno, pues un sindicato sirve para que estas historias pequeñas
problemas muy locales, como os dijeron, que se enfrentan a graves atropellos que parecen minúsculos y sin importancia, salgan a la luz. Y entonces en lo colectivo, lo que se empeñan algunos en individualizar, cobra todo el sentido del mundo. Y ese es también uno de los objetivos del programa aquí, que hemos ido de la mano muchas veces el movimiento vecinal y los sindicatos de clase. Sí, yo creo que estamos en un momento crucial en el que la gente tiene que reflexionar de fondo, ¿no? Todas esas tendencias individualistas nos han llevado a grandes pérdidas sociales. En el momento que nos quedamos en casa viendo por la tele lo que ocurre y que no participamos en lo que ocurre, pues al final se nos va escapando de entre los dedos, ¿no? Es la realidad. En estos momentos se está tramitando una ley que en el fondo es un intento clarísimo por normalizar, por legalizar situaciones como la que refleja el documental, ¿no? Se quiere, con esa famosa ley ómnibus, se quiere poder dejar como mucho más plasmado en la ley la posibilidad de declarar de interés general ciertas actuaciones, aunque todas sepamos que no tienen ningún interés general, son siempre intereses particulares, porque pretender poner un macrocomplejo turístico en mitad de una cañada real evidentemente no es de interés general. Lo que es de interés general es preservar un suelo verde, un espacio para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo cuando va a haber un beneficio de fondo, ¿no? Es el continuo darle una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Esto de la colaboración público-privada, ¿no? Que hablan, ¿no? Frente a la colaboración público-social. La colaboración público-social es lo que hacen los colectivos, las asociaciones, para intentar favorecer el bien común. La colaboración público-privada lo que hace es darle un negocio o darle un contrato a una empresa. Bueno, pues esa defensa es la que tenemos que hacer todas y todos. Creo que desde el movimiento vecinal y en esa confluencia con otras asociaciones, con otros colectivos como el sindical y otros muchos, hay que decirlo, y otros muchos, estamos construyendo año a año, o lo intentamos al menos, democracia desde los barrios. De abajo arriba, de manera... Eso que se cacarea tantas veces, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿no? Es eso, ¿y qué hacemos? Y, pues, de momento algo bien sencillo. Si eres madre, si eres padre y tienes a los críos en el cole, apúntate a la AMPA, ¿no? Si estás en el barrio, y todo el mundo estamos en el barrio, apúntate a la asociación vecinal. Y en el Tajo, apúntate al sindicato. Solamente de esa manera vamos a poder preservar una democracia digna, una vida más o menos aceptable. Todo es muy difícil siempre, ¿no? Pero es esencial el estar unidas al resto, a la gente que es como nosotras. De todas maneras, también, de esto que estamos Así hablando... me gusta, Carmen. Sí. Sabía que ibas a ser tú, he dicho, increparos, quitaos la palabra discutir. Sabía que ibas a ser tú porque estás siendo de verdad la animadora del cotarro hoy. Hay que decirlo. Es que estáis hablando público-privada y lo que también público-privada hay otra manera, y es público-asociativa. Por ejemplo, con el ayuntamiento anterior, la cesión de espacios públicos para las asociaciones, eso ha sido básico para nosotros. O sea, ahí hemos tenido 3 años de esplendor, de crecimiento, de recuperación de las fuerzas que habíamos perdido. Por eso lo han quitado. Exactamente, pero que eso es exactamente lo que es necesario en los barrios. Una cosa que no cueste dinero a las personas el unirse, porque ahora ¿dónde nos reunimos? Si es que vamos como unos mendigos. Si no hubiera habido esos espacios en el mandato anterior y los que ya estaban consolidados de años antes, afrontar toda la crisis de la pandemia es imposible, claro. Sí. Y eso es lo que ellos quieren combatir. Ellos prefieren que esas redes de solidaridad, esa organización esté en otros lugares, que son los que ellos manejan. Claro, el centro cultural, la iglesia, el centro cultural, y oficial. Fundamentalmente la iglesia. Sí. No, de todas maneras, también tienen un sentido de lo público, porque en el espacio donde teníamos la Casa de Cultura de Chamberí han puesto ahora un centro de inteligencia artificial que va a dar cursos de inteligencia artificial, porque dicen que eso es lo que necesita el barrio y dicen que eso es lo que va a unir Os veo mandando satélites a la Luna. Sí, directamente. A la Luna. En cuanto inauguréis el parque, no digo más. A la Luna de Madrid. Oye, a todos,
desde el ámbito que nos es propio a cada uno, a cada una, nos seguimos enfrentando a eso que yo he llamado Madrid Sociedad Limitada. Esa red opaca que he descrito casi como fruto de la omertá mafiosa. Nos tiene perplejos a todos, aunque realmente viene siendo una manera de actuar que no debería sorprendernos. Sí, no, pero claro, deberíamos estar hechos. A lo mejor pasa eso, que ya estamos acostumbrados. Y no, que el que destapa la corrupción al final se tenga que ir y la supuesta corrupta, ¿no? La presunta corrupta salga fortalecida, solo se puede explicar a través de lo que tú decías al principio, de que esto sea un clan, ¿no? O sea, que un clan mafioso, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Porque parece que se desprende muy fácilmente de estos actos que aquí el que dice la verdad debe caer, o el que destapa la corrupción debe caer. O la presunta verdad, porque esto es un juego de poder que vete a saber tú quién dice qué parte de la verdad y qué parte de la gran mentira, no sé. Sí. Pero en fin, es sorprendente, y es verdad que en esta historia del parque sucedió lo mismo, en cuanto que también Ignacio González pues concedió primero parte de la construcción y después de la explotación de esas instalaciones del golf a miembros de su familia, a su cuñado, a su hermano, un socio de su hermano, en fin, que estaba por ahí Tecnoconcret, que era una empresa que estaba participada por conocidos y familiares de Ignacio González, ¿no? Con lo cual parece que es una forma de funcionar bastante común, ¿no?, del Partido Popular, ¿no? Así es la vida. El problema es que, por ejemplo, Ignacio González, luego supimos que eso era como la primera piedra, ¿no? Que luego yo tenía unas aspiraciones a América, fue a América a hacer las Américas con el canal, y luego pues querría vender el canal, y de ahí pues imagínate. Era la pista de despegue. Claro, entonces ahora no sabemos exactamente dónde está la pista de despegue y hacia dónde quieren llegar, claro. Porque luego la señora esta dice que tiene que echar a todo aquel que se ha metido con ella. Entonces imagínate, no sé. Bueno, vamos a ir acabando. ¿Os imagináis que este documental, esta peli de interés general, se pueda convertir en algo más que una anécdota local, como os dijeron, y trascender a la categoría de simbólico? Una suerte de manual de instrucciones para derrotar al poder cuando se ejerce de manera despótica, torticera y corrupta. Sí, yo espero que sí. Desde luego la acogida del público en Los Verdi, donde se ha proyectado durante varias semanas ya, ha sido sorprendente, ¿no? Favorablemente sorprendente. Ha gustado, ha conectado con la gente, como decía Carmen al principio, la gente sale emocionada, conmovida, inspirada. Yo creo que la película, en el mejor de los casos, es inspiradora, ejemplarizante. Y en ese sentido yo creo que, bueno, que hoy empieza todo, que el recorrido continúa, que esta buena acogida lo que nos tiene que servir es para animarnos y seguir distribuyendo el documental a más foros, a más salas, a festivales, a plataformas, porque yo creo que tiene un largo recorrido, por lo que tú dices, porque esta historia local en realidad es una historia universal. Tal cual. De todas maneras, también ahora hemos empezado a testarla un poco con distintas comunidades, porque claro, a lo mejor aquí en Madrid pensábamos, bueno, a lo mejor están más al tanto, pero no, hemos ido a Bilbao, nos han llamado de Sevilla y estamos en contacto con Valencia, queremos llevarla allí donde nos llamen, porque pensamos exactamente lo que tú has dicho, no es que sea un manual, pero es que están todos los pasos que hay que dar. Y claro, enfrentarte con una cosa tan grande necesitas mucho apoyo. Habéis sido muy amables. Cuidaos mucho. Muchas gracias por traernos esta historia y contarlo con tanto cariño. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos como siempre. Cuídate, tú que nos escuchas, y mantén ese poquito de fidelidad que para nosotros es un regalo. Chao. Un sindicato de clase no nace de la nada. No es ajeno a la realidad en la que se desarrolla, actúa e interactúa. Todo el mundo debería tener eso claro. Y lo forman personas, mujeres y hombres como tú, como yo, que lloran, ríen, luchan, se caen. Personas sujetas a presiones, pulsiones, problemas e incertidumbres. Que en pleno siglo XXI y en un país europeo se plantee la conveniencia de reivindicar el papel del sindicalismo en el desarrollo de la democracia es bastante sintomático. Y salta a la vista que la necesidad de hacerlo está relacionada con la intensidad de los ataques que se prodigan contra los sindicatos. ¿Por qué ocurren? Es lo de siempre. Básicamente porque se les considera un dique de contención y contestación social para la aplicación de las políticas con las que se trata de enfrentar las crisis económicas episódicas. Son las políticas que, más que en ningún otro momento desde el impulso de la llamada revolución conservadora, socavan el estado de bienestar y el modelo social que lo sustenta.
Los ataques al movimiento sindical son tan antiguos como el capitalismo. Lo que esta vez resulta preocupante es que, al menos en España, la puesta en cuestión de los sindicatos y de su papel caló en sectores relativamente amplios de la sociedad. Entre esos sectores está una parte de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no hay que ver el vaso medio vacío. Como decía Marcelino, si uno se cae, se levanta y sigue adelante. El sindicalismo español ha incrementado sus efectivos, es decir, su afiliación y su representación en las empresas, en los centros de trabajo, en las últimas décadas, y este crecimiento se relaciona con una intensa transformación. El primer cambio notable es que el sindicalismo es ahora diverso, y eso es de destacar. Efectivamente, en el apogeo de las sociedades desarrolladas basadas en la industria y en el denominado taylorismo-fordismo, el sindicalista tipo se asimilaba al trabajador, un hombre autóctono, de edad madura, casado, con hijos, obrero manual, poco o semicualificado, de bajo nivel de estudios y empleado en una empresa industrial de tamaño medio o grande, con contrato fijo y a tiempo completo, y relativa antigüedad en la empresa. Esta uniformidad entre los trabajadores afiliados, con pautas similares de reivindicación y acción, ha dado paso a una fuerte heterogeneidad. El sindicato hoy y siempre se parece a la realidad en la que actúa. Y esas actuaciones se producen cada vez más en confluencia con otras organizaciones sociales, ecologistas o vecinales, con quienes se comparten motivaciones y objetivos. El ejemplo que nos deja hoy nuestro podcast Gente con Clase es un buen ejemplo. Se ha dicho en la mesa de grabación, y lo repito, de interés general. El documental que nos convoca debe trascender de lo local y convertirse en un símbolo, una suerte de manual de instrucciones para derrotar al poder cuando éste se ejerce de manera injusta, corrupta y despótica. Las alianzas del sindicato y el contacto permanente con la sociedad son muy valiosas. Nos enriquecen, nos completan y nos devuelven estados de opinión. Con las entidades vecinales llevamos decenios construyendo democracia desde los barrios. Y así debemos seguir.